Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión trataremos del tema correspondiente a la diabetes mellitus, la cual es una enfermedad crónica considerada un problema de salud pública. Y es que la República Dominicana no está exenta a esta situación en la que cada año aumenta el número considerable de personas afectadas y dada la magnitud de la población en riesgo de padecer esta enfermedad, resulta imposible que todos los pacientes sean atendidos por el médico especialista. Por lo tanto, es necesario que los de atención primaria cuenten con las herramientas sencillas y actualizadas que les permitan el abordaje, la evaluación y el tratamiento del paciente diabético, así también como de decidir cuándo deberían referirlo al especialista, ya sea un nefrólogo, oftalmólogo, endocrinólogo, entre otros. Como de costumbre, estaremos desglosando los siguientes apartados: la definición, clasificación, etiología, fisiopatología, diagnóstico, cuadro clínico, tratamiento y al final le dejaremos la fuente donde extraímos la información para el estudio de la misma. Comencemos. La diabetes mellitus es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por la hiperglucemia crónica, debido a un defecto de la secreción de la insulina, a un defecto de la acción de la misma o a ambas cosas. Además de una hiperglucemia, coexisten alteraciones en el metabolismo de las grasas y de las proteínas. La hiperglucemia sostenida en el tiempo se asocia con daño, disfunción y falla de varios órganos y sistemas, especialmente riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos. Dentro de la clasificación tenemos 5 grupos. La prediabetes, esta se utiliza cuando las concentraciones de glucosa en sangre están elevadas, pero no cumplen con los criterios diagnósticos para la diabetes. La diabetes de tipo 1, también denominada diabetes mellitus insulino dependiente, se debe a la falta de secreción de insulina. La diabetes de tipo 2 también se denomina diabetes mellitus no insulino dependiente, la cual está causada inicialmente por una menor sensibilidad de los tejidos efectores a las acciones metabólicas de la insulina. Esta menor sensibilidad a la insulina suele conocerse como resistencia a la insulina. Por otro lado, tenemos también la diabetes mellitus gestacional y diabetes debido a otras causas. Sobre la diabetes mellitus gestacional, estas son anomalías en la regulación de la glucosa que aparecen durante el embarazo, principalmente durante el segundo o tercer trimestre. La diabetes debido a otras causas incluye síndromes metabólicos monogénicos como la diabetes neonatal, la diabetes de tipo MODY. Esta última tiene la característica de una diabetes mellitus tipo 2, pero se expresa solo en los jóvenes. También aquí enumeramos cuadros relacionados con las alteraciones como la fibrosis quísticas y el trasplante de órganos. Dentro de la etiología, tenemos que para comprender la diabetes, primero hay que entender cómo el cuerpo procesa la glucosa en condiciones normales. Primero, el estómago y el intestino delgado transforman los carbohidratos que consumes en glucosa. La glucosa posteriormente entra en el torrente sanguíneo. Como respuesta a la glucosa, el páncreas produce insulina. La insulina ayuda a la glucosa a entrar a las células para producir energía, pero en la diabetes de tipo 2 el organismo se resiste a sus efectos. Por lo tanto, se acumula glucosa en la sangre dañando los vasos sanguíneos. Ya hablando sobre la fisiopatología, tenemos que la diabetes mellitus de tipo 1, la cual se caracteriza por la destrucción de las células beta pancreáticas. Alrededor del 5% de los casos de diabetes mellitus pertenecen a este tipo en particular. Un pequeño porcentaje de las personas con diabetes mellitus de tipo 1 tienen una forma idiopática, en la que no se detecta ningún autoanticuerpo. Esta forma es más frecuente en personas de origen asiático o africanos. Desde la perspectiva de tratamiento, no existen diferencias entre las variantes de la diabetes mellitus de tipo 1. No obstante, la forma inmunitaria se conoce a veces como la tipo 1A y la forma idiopática como la tipo 1B. La diabetes mellitus de mediación inmunitaria también se conoce como la diabetes juvenil o insulino dependiente. Esta se presenta con más frecuencia en jóvenes, pero puede aparecer a cualquier edad. La tasa de destrucción de las células beta es muy variable, es rápida en algunas personas y lenta en otras.
La forma rápidamente progresiva no solo se observa con mayor frecuencia en niños, sino que también en algunos adultos, mientras que la forma lentamente progresiva del adulto se conoce como la diabetes autoinmunitaria latente en adultos. La susceptibilidad a la diabetes mellitus de tipo 1 involucra múltiples genes. Sin embargo, el principal gen de susceptibilidad a la diabetes mellitus de tipo 1A se encuentra en el gen del antígeno leucocitario humano relacionado con la presentación del antígeno a linfocitos T. La carencia absoluta de insulina en personas con diabetes mellitus tipo 1 significa que son particularmente propensas a desarrollar, dígase, cetoacidosis. Pasando a la diabetes mellitus de tipo 2, tenemos que esta presenta la mayoría de los casos de diabetes, cerca del 90 al 95%, y es una alteración heterogénea que describe la presencia de hiperglucemia en asociación con una deficiencia relativa de insulina. Muchas personas con diabetes de tipo 2 son adultos con sobrepeso. Sin embargo, las tendencias recientes indican que este tipo de diabetes se observa con mayor frecuencia en adolescentes y niños, una afección denominada diabetes de tipo MODY. Aunque no se produce la destrucción autoinmunitaria de las células betas, en las personas con diabetes mellitus de tipo 2 eventualmente pueden requerir de insulina. La diabetes mellitus de tipo 2 tiene un fuerte componente genéticos. Ciertos factores genéticos y patogénicos adquiridos se han implicado en la disfunción progresiva de las células beta en personas con prediabetes y diabetes mellitus de tipo 2. En contraste con la diabetes mellitus de tipo 1, en la que está presente una deficiencia absoluta de insulina, las personas con diabetes mellitus de tipo 2 pueden tener concentraciones altas, normales o bajas de insulina. Y por resistencia a la insulina se entiende que no es más que la disminución de la capacidad de esta hormona para actuar de forma eficaz en los tejidos diana, en especial en el muscular, el hepático, el adiposo. Esta es la característica predominante de la diabetes mellitus de tipo 2 y resulta de una combinación de factores como la susceptibilidad genética y la obesidad. Siguiendo con la diabetes gestacional, tenemos que en este tipo de diabetes resulta esencial llevar a cabo un diagnóstico y un tratamiento médico cuidadoso, porque las mujeres con diabetes mellitus gestacional están en mayor riesgo de presentar complicaciones durante el embarazo, mortalidad y anomalías fetales. Estas anomalías incluyen macrosomía, hipoglucemia, hipocalcemia, policitemia e hiperbilirrubinemia. Las mujeres con diabetes mellitus gestacional tienen un mayor riesgo de desarrollar la diabetes mellitus de tipo 2. Por lo tanto, se debe dar seguimiento después del parto a quienes tengan este diagnóstico de diabetes mellitus gestacional para hacer una detección temprana de la diabetes mellitus de tipo 2. Siguiendo con la diabetes debido a otras causas, tenemos aquí que un pequeño porcentaje del número total de casos de diabetes consisten en este tipo específico que se asocian a otras condiciones y síndromes. Esta diabetes puede ser resultado de una enfermedad pancreática, la resección de tejido pancreático o de enfermedades endocrinas como la acromegalia, el síndrome de Cushing o el feocromocitoma. Otra etiología para este tipo de diabetes puede encontrarse en defectos genéticos de la función de las células betas, de la secreción de insulina o en tratamientos farmacológicos o químicos. Ya correspondiente al diagnóstico, aquí tenemos un cuadro comparativo entre la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2, pero antes destacar que en la tipo 1 son más propensas a la cetoacidosis, tienen deficiencia absoluta de insulina, mientras que en la tipo 2 está causada por diversos factores asociados a la obesidad y la inactividad física. Ya centrándonos en el cuadro, tenemos que en la edad de inicio generalmente es infantil en la tipo 1, mientras que en la tipo 2 generalmente está en la edad adulta. El tiempo de inicio en la tipo 1 es abrupto y trae consigo síntomas de poliuria, polidipsia, deshidratación, a menudo con una cetoacidosis grave. En la tipo 2 es gradual, generalmente sutil o asintomática. El peso habitual
es normal. En la tipo 1 es frecuente la pérdida ponderal y en la tipo 2 hay sobrepeso, como lo dije previamente. Los antecedentes familiares están presentes en la tipo 1, pero son poco frecuentes, mientras que en la tipo 2 son muy frecuentes. Asociación con el antígeno leucocitario humano es positivo en la diabetes mellitus tipo 1, mientras que en la diabetes mellitus tipo 2 no está. En lesiones del islote, en la de tipo 1, cuando son tempranas, trae consigo inflamación y tardías atrofias y fibrosis. En la diabetes mellitus tipo 2, cuando son tardías, viene consigo con fibrosis y amiloide. Conjunto de células betas, notablemente reducido en la tipo 1, normal o ligeramente reducido en la tipo 2. Nivel de insulina circulante, notablemente reducido en la tipo 1, elevado o normal en la tipo 2. Tenemos también el manejo clínico, que en la diabetes mellitus tipo 1 es absoluta necesidad de insulina, mientras que en la tipo 2 en general no se requiere de insulina de inicio. La restitución de insulina puede ser necesaria en etapas posteriores. La pérdida de peso suele mejorar la condición de la misma. Ya pasando a los criterios diagnósticos para la diabetes mellitus, que comprenden uno de los siguientes. Es positivo el diagnóstico cuando la glucosa plasmática en ayuno es mayor o igual a 7.0 milimoles sobre litro. Por ayuno se entiende evitar la ingesta calórica durante al menos 8 a 12 horas. Síntomas de diabetes más una glucemia aleatoria, es decir, al azar, mayor o igual a 11.1 milimoles sobre litro. En una persona con síntomas clásicos de hiperglucemia o con crisis hiperglucémica. La glucemia plasmática en 2 horas mayor o igual a 11.1 milimoles sobre litro. En una prueba de tolerancia a la glucosa oral con una dosis de 75 gramos. Esta última mide la capacidad del cuerpo para eliminar la glucosa de la sangre. Hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%. Esta prueba mide la cantidad de un subtipo particular de hemoglobina que ha sido glucosilada, es decir, a la que se adhirieron moléculas de glucosa. Estos criterios previamente mencionados deben confirmarse con pruebas repetidas en un día diferente, a menos que haya una hiperglucemia inequívoca. También está el control de la glucemia en los capilares en la diabetes mellitus, la cual no es más que el procedimiento por lo que se determina el nivel de glucosa en sangre a través de dispositivos portátiles, llámese glucómetro, que permiten obtener el valor de la glucemia a partir de una gota de sangre capilar. Este procedimiento ha proporcionado a los profesionales de la salud un medio rápido y económico para vigilar la glucemia y ha permitido a las personas con diabetes mantener sus cifras de glucosa cerca de lo normal a través de la automonitorización continua. También está la prueba de orina. Las pruebas de glucosa en orina nos indican que se ha superado el umbral renal de reabsorción de glucosa, lo cual suele venir acompañado de hiperglucemia. Las pruebas renales para la detección de cetonas nos indican que el cuerpo está produciendo cuerpos cetónicos en exceso debido, por lo general, a la utilización de sustrato de energía de tipo no glucémico. Sobre las manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus, tenemos que en la diabetes mellitus de tipo 1, los signos y síntomas suelen presentarse de manera repentina. La diabetes mellitus de tipo 2, por lo general, se desarrolla de forma sintomática. A menudo persisten durante años sin ser detectado hasta que se diagnostica durante una exploración médica de rutina o al atender alguna otra alteración. Los signos y síntomas de la diabetes identificados con mayor frecuencia se conocen como las 4P: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Estos 4 síntomas se relacionan de forma estrecha con la hiperglucemia y la glucosuria presente en la diabetes. La glucosa es una molécula pequeña osmóticamente activa
Cuando la glucemia se eleva lo suficiente, la cantidad de glucosa filtrada por los glomérulos de riñón excede la cantidad que puede ser reabsorbida por los túbulos renales. Esto produce glucosuria, acompañada de pérdidas de grandes volúmenes osmóticos de agua en la orina. La sed resulta de la deshidratación intracelular que se produce cuando, al aumentar las concentraciones de glucosa sanguínea, se origina un movimiento osmótico del agua hacia afuera de las células del cuerpo, incluso en aquellas ubicadas en el centro hipotalámico de la sed. Estos síntomas tempranos pueden ser fácilmente pasados por alto en personas con diabetes mellitus de tipo 2, sobre todo en quienes han tenido un aumento gradual de glucemia. La polifagia no suele estar presente en personas con diabetes mellitus de tipo 2. En la diabetes mellitus de tipo 1, la polifagia probablemente es secundaria a la inanición celular y el agotamiento de las reservas celulares de hidratos de carbono, grasas y proteínas. La pérdida ponderal, a pesar de contar con un apetito normal o incluso mayor, es un fenómeno frecuente en las personas con diabetes mellitus de tipo 1 no controlada. La pérdida de peso tiene un doble origen. En primer lugar, está la pérdida de líquidos corporales por la diuresis osmótica. El vómito puede exagerar esta pérdida de líquidos en la cetoacidosis. En segundo lugar, la pérdida de tejidos corporales por la falta de insulina obliga al cuerpo a utilizar reserva de grasas, proteínas celulares para obtener energía. Aunque la pérdida de peso es un fenómeno frecuente en las personas con diabetes mellitus de tipo 1 descontrolada, las personas con diabetes mellitus de tipo 2 suelen ser obesas. No obstante, algunas de estas personas no diagnosticadas pueden presentar pérdida de peso inexplicable a medida que resisten, o más bien persiste, la resistencia celular a la insulina circulante, lo cual reduce la disponibilidad de energía. Otros signos y síntomas de hiperglucemia incluyen visión borrosa, fatiga e infecciones cutáneas persistentes. En la diabetes mellitus de tipo 2, estos suelen ser los síntomas que llevan a la persona a buscar tratamiento médico. La visión borrosa se desarrolla en la medida en que el cristalino y la retina se ven expuestas a los líquidos hiperosmolares. La reducción del volumen plasmático produce debilidad y fatiga. A menudo se observan infecciones crónicas cutáneas en las personas con diabetes mellitus de tipo 2. La hiperglucemia y la glucosuria también favorecen el crecimiento de levaduras y las infecciones por cándida. Son quejas frecuentes de las mujeres con diabetes. Ya por último, sobre el tratamiento. El resultado que se espera conseguir con el tratamiento para la diabetes tanto de tipo 1 como de tipo 2 es la normalización de la glucemia, a fin de prevenir complicaciones a corto y largo plazo. El plan terapéutico incluye tratamiento médico-nutricional, ejercicio y fármacos antidiabéticos. Las personas con diabetes mellitus de tipo 1 requieren tratamiento con insulina desde el momento del diagnóstico. En cambio, el control nutricional y la pérdida de peso pueden ser suficientes para regular la glucemia en las personas con diabetes mellitus de tipo 2 que adoptan cambios de estilo de vida a largo plazo. Sin embargo, es importante mantener el seguimiento porque en cualquier momento pueden disminuir la secreción de insulina por las células betas o su resistencia a la insulina puede persistir o empeorar. Si este es el caso, se deben prescribir medicamentos para tratar la resistencia a la insulina. Y cada vez más se recurre al tratamiento de trasplante de páncreas como un método para el control de la diabetes. Hasta aquí fue el resumen de esta enfermedad. Recordarles que pueden indagar en los libros para mayor entendimiento de la misma, porque un resumen no le hace partido a una buena lectura. Y si les gustó el video, denle un like, suscríbanse y nosotros nos vemos la próxima.